Dios nos bendiga a todos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Dios nos bendiga en el tiempo en que estemos eh, oyendo este mensaje. El Señor nos guarde, el Señor nos proteja y el Señor nos ayude, nos guíe y nos ilumine para caminar en estos tiempos en los que estamos caminando. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, evangélico, el de los evangelios de Jesús, realmente tenemos grandes dificultades en este tiempo, porque perfectamente el pueblo cristiano sabe la palabra de Dios. Tal vez no la sepamos toda, pero tenemos conocimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra. Y hay algunos temas en la Biblia que pareciera que nunca los escuchamos con atención o nunca quisimos aprender de ellos, o a lo mejor no nos lo dieron bien, no le pusimos mayor interés, porque a todo le ponemos interés, pero a veces lo más importante en la vida de cada ser humano lo hemos dejado pasar por alto, y es la bendita palabra de Dios. Hay muchos temas en la palabra que creo que no los hemos conocido bien, y por eso el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, los hijos e hijas de Dios, estamos en graves problemas. Porque nuestro Señor, nuestro líder salvador, que es el único santo, todopoderoso, justo y verdadero, el único que verdaderamente, con todo su bien y su amor, vino a rescatar a la humanidad de la garra del imperio del mal, y lo hizo con amor, lo hizo bajo la ley, lo hizo con legalidad, se entregó, no peleó con armas humanas para salvarnos de ese robo, de ese hurto que había hecho el adversario de Dios, enemigo de nuestras almas, quien ha robado nuestra espiritualidad, y hemos dejado que robe nuestra fe, nuestra paz, que se meta en nuestras relaciones que tenemos con nuestro Dios, y no sabemos ni le conocemos cómo pelea. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a robar, matar, hurtar, destruir, y eso es lo que hace. Y nos odia a todos los seres humanos. Pero realmente el Dios de amor, con su amor, ganó esta guerra espiritual. Él la ganó. Todos tenemos una batalla espiritual. Hay un conflicto en el cosmos entre el bien y el mal. El autor del bien, nuestro Señor Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, y el autor del mal, llamado también a aquella serpiente antigua, dice la Biblia, que es el dragón, la serpiente antigua, que es el mismo diablo y Satanás, y que un día tuvo lugar frente a todos los millares y millones y trillones de criaturas celestiales. Él era una de las criaturas celestiales con mucho privilegio. Pueden ustedes leer Isaías 14, del 12 en delante, o Ezequiel 28, capítulo 28. Bueno, ahora quiero que hablemos de este tema. Se los voy a compartir acerca de la armadura de Dios. Esta es la sinagoga del Dios Altísimo, y vamos a compartir esta palabra como noticias del cielo. Si no hemos aprendido los cristianos a guerrear contra el mal, ahora podemos aprenderlo. Todavía tenemos tiempo. Entonces, vamos ahorita a hablar en lo que está en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en delante, acerca de la armadura de Dios. Pero una pregunta: ¿conoce usted cuál es la armadura de Dios? He estado diciendo que vivimos días difíciles en donde la guerra
entre el bien y el mal se ha intensificado y se va intensificando cada vez más y más. ¿Por qué? Porque todo lo que está oculto está saliendo a la luz. Y los hijos de Dios no estamos verdaderamente alumbrando con la luz de Jesús. No hemos aprendido a conocer cuáles son las armas de nuestra milicia y la armadura que el Señor nos ha dado para combatir el mal con el bien. Usted y yo y todos y cada uno de los que habitamos este planeta Tierra, desde el que acaba de nacer hasta el que nació, desde que Dios creó el mundo, hemos tenido esta guerra espiritual entre el bien y el mal, la fuerza del bien con la fuerza del mal. Pero nadie está libre en este tiempo, ni lo ha estado jamás de hacer esta guerra. Sin embargo, muchos no la conocieron, murieron y no quisieron conocerla. Algunos la tenemos a la mano y no la hemos aprendido a conocer. Pero vamos a leer hoy acerca de lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, y vamos a leer desde el... Primero leemos Efesios capítulo 5 del 15 al 17 y dice: mirad pues con diligencia, no con negligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice la palabra de Dios, temerosos y obedientes de Dios y de su palabra. El verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Si los días son malos, hay que preguntarnos qué tan malos son. ¿Cómo los estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo usted los días orientados por la palabra de Dios o sin ella? ¿Cómo está viviendo estos días? Porque para todos los humanos de la tierra ahorita los días son malos. Entonces dice la Biblia que hay que aprovechar bien el tiempo y que no vivamos como insensatos, construyendo nuestra casa sobre la arena, nuestra vida sobre la arena, porque se la llevan los vientos y las tempestades, las enfermedades y todo lo que existe a nuestro alrededor. Pero si tenemos fundada nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, entonces es parte ya de lo que es la armadura de Dios. Vamos a ver en el versículo qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 6 del 10 al 18, qué nos aconseja respecto a la armadura de Dios. La palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos, en del 10 en delante, por lo demás, hermanos míos, decía Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra otra persona, contra otro ser humano. Estamos luchando contra espíritus de la oscuridad, espíritus malignos que no los podemos ver, pero que están tras nosotros. Todo el tiempo están tras nosotros. De día y de noche están tras nosotros. Por lo tanto, Pablo aconsejaba: si no tenemos esa lucha contra la mamá, contra el papá, contra la hija, contra el hijo, contra el esposo, contra la esposa, no estamos luchando contra ellos, gente de carne y hueso. Nosotros estamos luchando contra principados del mal, principados demoníacos, potestades demoníacas, gobernadores de las tinieblas, dice la Biblia, huestes de maldad, y son muchos, son los seres más astutos, el diablo es el ser más astuto, más inteligente que existe, dice la Biblia. Dios lo dotó de mucha, en el cielo
Dios lo puso el más hermoso, y también allá dentro de las criaturas celestiales, él tenía muchas contrataciones. Dios le delegó mucho poder, pero también le delegó actividades grandes. Era un querubín, tenía la jerarquía de un querubín. Pero la palabra de Dios nos está diciendo: no tener lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes en el día malo, y habiendo acabado toda esta lucha, estar siempre firmes. Estad pues, vuelve a repetir en el verso 14, estad pues firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto de la verdad. Hablar siempre con la verdad, vivir en la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios dice que Jesús es la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por Él. Entonces, el Hijo de Dios tiene que hablar con la verdad de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Tiene que hablar como Jesús habló. Y dice: vestidos con la coraza de justicia. Aprendan a ser justos, vivan en justicia. No practiquen las injusticias, practiquen la justicia. Sean justos, porque somos parte del Dios juez justo. El Señor Jesucristo es nuestro príncipe de paz, nuestro amoroso Señor, quien justificó nuestros pecados delante del Padre Celestial, justificó nuestros pecados con su sangre preciosa, perdonando todas nuestras maldades y pecados, nos limpió de todas ellas y nos justificó delante de Dios para que pudiéramos entrar de nuevo al reino celestial. Entonces dice que debemos de estar vestidos con la coraza de justicia. Armémonos de toda la armadura de Dios y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, tenemos que llevar siempre, dar testimonio vivo de que el evangelio de Dios es poder de Dios, es poder de Dios para todo aquel que cree, para el que cree, para el judío primeramente, dice la Biblia, y después para el griego, los gentiles, los que no somos judíos. Entonces dice, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, dice. Pónganse el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, dice, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos los engaños, todas las mentiras, todas las provocaciones, todas las tentaciones. Hay que estar con mucha fe en el Dios Todopoderoso, mucha fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, ceñidos con la esperanza del yelmo de la salvación. La esperanza, tenemos la esperanza de ser salvos un día, porque Él nos salvó. Él es el autor de nuestra salvación, de nuestra redención. Él compró nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Compró nuestra paz y nuestra alma para reconciliarla con Dios. Él pagó el precio. Ahora que Él cargó con nuestros pecados, pero no carga con las consecuencias de sus pecados o de mis pecados. Él pagó el precio de su pecado, que nadie más lo puede pagar. De ninguna otra manera usted puede quitarse los pecados de encima. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del cielo eterno, de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces dice de que nos pongamos el escudo de la fe y que también tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, eso es la palabra de Dios. Esta es la armadura que debemos de tener. Ahora vamos a ver algo más.
Fíjense bien, si la palabra de Dios nos está diciendo que nos revistamos con el poder de la fuerza de Jesús, es porque el Señor sabe que tenemos un conflicto en el cosmos contra el mal y que nosotros debemos de aprender a vencer el mal con el bien. Eso cuesta, pero con la ayuda de esta armadura sí lo vamos a ir logrando y lo logramos en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios de que veamos cuál es la voluntad de Dios. Y en toda la bendita y poderosa palabra de Dios, el Señor nos está llamando a prepararnos para esta guerra espiritual, que Él ya ganó. Tenemos batallas espirituales, pero le podemos llamar guerra porque es toda una lucha permanente, las 24 horas del día. Tenemos muchas armas. Ya vimos en la armadura de Dios, la oración, que testifiquemos con el Evangelio, que prediquemos la palabra, que leamos la Biblia, que con la Biblia podemos combatir, con la misma palabra podemos combatir todas las acechanzas del diablo. Y también dice la palabra de Dios que estamos peleando con seres invisibles, pero Dios es el Dios de los espíritus. Él es el Dios de los espíritus y dentro de ellos viene. Y aquí es donde tenemos nosotros los humanos, que somos poco menor que los ángeles. Tenemos esta guerra espiritual con un espíritu que se rebeló contra Dios, que le quiso robar la gloria a Dios, pero Dios no comparte la gloria con nadie. Él es el creador de todo, Él es el Dios de nuestras vidas, el creador de todo lo que existe. Cuanto existe, todo lo que ven nuestros ojos y lo que no han visto, es creado por nuestro Dios, único y soberano Dios, un solo Señor y un mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. Entonces, debemos de saber que en esta guerra el Señor nos enseña que debemos de tener un comportamiento sabio, sencillo, pero a la vez astuto, para que el maligno, Satanás, no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice 2 Corintios 2:11. Jesús nos advierte de persecuciones venideras. Él nos lo ha dejado escrito todo en su santa palabra. Jesús nuestro Señor nos habló de este tiempo del fin, cuando nos envió como ovejas en medio de lobos, y allí nos da este poderoso mandato y dice: sean pues prudentes, astutos como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos garantiza, nos da de su poder para hacerlo. En el libro de Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, nada os hará daño. Eso lo dijo Jesús, nuestro líder salvador. Entonces, si Él nos está diciendo que nuestro divino Maestro no nos ha dejado solos, Él nos está dando las armas para pelear contra el mal. Jesús el Señor nos ha dotado, nos ha trasladado de su poder y más, nos ha dado más, porque Él dijo: ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Solo tenemos que tener el escudo de la fe bien puesto, bien ceñido, a la altura de la necesidad que tengamos. Luego dice: el Señor no nos dejó sin armas, Él nos dio todo su poder. Entonces, si padecemos bajo el imperio del mal, es porque no estamos escuchando la palabra de Dios, es porque no le hemos creído al Señor, es porque estamos siendo desobedientes o negligentes, es porque no estamos oyendo su